¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Buenas Razones para Conversar. Hoy en nuestro podcast nos visita el maestro Francisco Maldonado. Él es maestro de educación musical, formado como concertista en Praga y sin duda sus reflexiones hoy nos iluminan. Hablamos sobre la música quichua de la zona norte del Ecuador, nos cuenta, él es de Peguche, su familia es de Peguche, y nos habla mucho sobre esta hermosa música, porque la manera en que él expresa cómo estos ritmos de la música quichua provienen de la palabra, provienen de lo que hace el pueblo andino. Me pareció tan poética la figura presentada y además habla de que hay instrumentos que han sido introducidos posteriormente y que se cree que son fundamentales en la música quichua y que no lo son, pues los instrumentos originales eran las flautas, instrumentos como tambores, como pífanos, que son los originales de la música de los pueblos andinos. Escuchemos esta interesante entrevista. Ok. Maestro Francisco Maldonado, bienvenido a Buenas Razones para Conversar. Qué gusto que esté con nosotros. Lo he invitado porque hace algunos años me invitaron en Otavalo a un festival de música quichua para niños y jóvenes y fue una experiencia extraordinaria. En el Ya. marco de ese festival, que no recuerdo ahora mismo el nombre, recuerdo que lo entrevistó el equipo técnico del Oh, IPAN, del Instituto sí, Patrimonio, y recuerdo haber sí. admirado su conocimiento sobre los temas relacionados con la música del pueblo otavaleño. Pero yo sé que usted es un concertista y además un experto y un maestro, y que no es solo sobre la música de Otavalo, su amplia experiencia y conocimiento. Cuéntame un poco sobre esta música que a mí me sorprendió honestamente por la diversidad de instrumentos, por los instrumentos especialmente que se usaban, pero también algo que me quedó sonando siempre después de haber hecho esa filmación fue la importancia de que las nuevas generaciones aprendan sobre la música de su pueblo. Cuénteme un poco. Si hablamos sobre la música quichua de la zona norte, porque no me puedo ni inmiscuir ni criticar otras zonas, ¿ya? Porque cada zona tiene Ajá. su proceso, tiene su manera de simbolizar ciertas situaciones que se dan en las comunidades. Yo puedo hablar solo la del norte porque soy de acá de la zona de Peguche, de la comunidad de Peguche. Desde muy joven experimenté muchas situaciones que siempre fueron a la par con el arte, ¿no? Desde la vivencia como, por ejemplo, la convivencia con el grupo Ñanda Mañachi, la convivencia con personajes como el grupo Peguche, el Centro Cultural Peguche y otros, ¿no? Que son parte importante de la cultura, ahora en este tiempo se le denomina como artística o musical, ¿no? Entonces, ¿qué decir de la música quichua? Que primeramente no está de alguna forma reconocida correctamente, ni estudiada, ni analizada en este tiempo actual, ¿ya? Entonces nos faltan términos, nos falta entender cuáles son los procesos de las comunidades quichuas para entender, ¿no? Situaciones de cosas de la vida. Nos falta entender también dentro del diálogo, o sea, la comunicación, el idioma como quichua, qué sentido tiene en este mundo moderno, en este contexto moderno, ¿ya? Las traducciones, por ejemplo, las últimas, así a la breve nada más, son muy mal hechas porque las hacen traducciones literales. ¿Ya? Que no tiene que ver nada con el sentimiento de las comunidades. Entonces siempre he criticado eso, ¿no? Cuando escucho canciones o cuando escucho traductores propios quichuas, ¿ya? Que entienden que no es así las traducciones, ¿no? Entonces es muy amplio lo que en este tiempo se llama arte, ¿no? Que son vivencias o herramientas que han servido para el ser humano para expresar los sentimientos, ¿no? Entonces tendría que coger una parte de todo eso como para ir analizando lo que es el arte musical quichua. ¿A qué reconocemos o reconocen como la música quichua? ¿Qué ritmo? Bueno, ¿Cuáles son sus características para que se la denomine? Y como usted me ha precisado, del norte del Ecuador, no de todo el Ecuador. bueno, primeramente, yo creo que a nivel nacional, desde el indígena hasta el mestizo, o todos los que aprecian esta música, toman como música quichua lo popular, lo conocido, lo que está en medios, en redes, ¿ya? Eso es lo común. Hasta mismos académicos he visto
que dicen, qué bonito este San Juanito, dice, esta es nuestra musiquita y enaltecen sin analizar siquiera si tiene una raíz correcta o no en la interpretación o en su composición. Entonces, la gente común no escucha, no conoce de la música quichua tradicional o la que está dentro de las comunidades o la música raíz. Entonces, difícilmente también a usted le podría decir esta música, porque usted no reconocería, por ejemplo, música de cuchillas runacunas. ¿Por qué? Porque no existe tampoco una grabación. Esto de mi persona lo he llegado a saber por fotos, por historias contadas de mis familiares que eran los primeros de la comunidad que empezaron a difundir la música por medio de producciones que se hacían en las radios, ¿no? Como Radio Tabalo y otras radios, ¿no? Que eran de alguna forma abiertas a recibir o a receptar este tipo de sonoridades, ¿ya? Entonces, por eso difícilmente también podría dar un ejemplo, tendría que poner aquí a sonar algo para que reconozcan, pero es una música más sencilla, más simple, casi que un experimento de reconocimiento. ¿Por qué? Porque los instrumentos que ustedes dicen o la gente común dice, este no es San Juanito, por ejemplo, implica tocar guitarra, un requinto, un bandolín, y son instrumentos modernos, son instrumentos occidentales. Entonces, por ende, hay que tener cuidado con lo que se dice nuestra música y aún más si dicen música tradicional y aún más si es música de raíz. Entonces, lo que la gente común conoce es la música popular, la música comercial, es lo único. Me mantengo en la pregunta, Mm. sentada hoy en el 2025 entrevistando al profesor Francisco Maldonado, al maestro, quisiera entender qué puede hacer un ciudadano que escucha este podcast y dice, ¿y qué es la música quichua? ¿Dónde la encuentro? Ya. Si bien usted me ha explicado que es una que desapareció y que estos instrumentos son modernos, pero actualmente alguien interesado en escucharla, en comprender qué es, cómo la reconoce, cómo la distingue. Cuénteme un poco. Le comento, ¿no? Yo soy pedagogo, trato de analizar o entender siempre las cosas de la vida, me ha llevado a ponerme en un reto de cómo explico, cómo hago entender ya a los mismos quichuas. Y en el transcurso del tiempo, pues he llegado a tener alumnos desde Asia a Europa y aquí en Ecuador. Y he Fantástico. llegado, y en ese análisis de tantos años he entendido si se puede o no se puede transmitir esta memoria, primeramente tiene que ser estructurado. No funciona esto que tanto llaman de memoria o conocimiento oral. No se puede vivir en este tiempo transmitiendo de esa manera. ¿Por qué? Primeramente, yo quiero que pongan atención a esto. ¿Por qué? Porque tienen que entender primero esta parte para entender por qué hablo como hablo. Primeramente, porque el conocimiento oral depende de la persona quien la transmite. Si esa persona es una persona virtuosa, sensible, pues de alguna forma dará una transmisión con mucho conocimiento, con mucho virtuosismo, con más calidad y es posible lo sistematizará para que se entienda, ¿no? A futuros. Pero si esa memoria cae en una persona que no es virtuosa, que no tiene todas esas capacidades, pues de un momento a otro la simplifica, la modifica a sus posibilidades y distorsiona totalmente lo que se puede decir esto como herencia cultural, entre comillas, ¿ya? Que llaman. Ujú. Entonces, imagínense, estamos hablando por menos decir, por lo menos unos 400 años, que tiene que sobrevivir sin método, sin conocimiento, sin metodología, una memoria, algo técnico. Es difícil. La memoria, por ejemplo, del occidente, de Asia, de esos países que son más antiguos que los nuestros, pues ha sobrevivido porque es una memoria escrita, más no oral. Solo por eso ha sobrevivido y hemos logrado también de alguna forma pulirlas, esos conocimientos, para que sean actuales o sirvan como herramienta de conocimiento. Imagínese una palabra. Si en la casa, entre familiares, digo algo y se entendió mal, pues a la final llega como la posta china, totalmente distorsionada. Entonces imagínese el conocimiento del quichua que no fue cuidado o que no fue respetado, también desde la parte religiosa, tenían la misión de transformar al indígena de todas sus tradiciones, su cultura. En un año es posible, en 400 años es más que seguro, ¿entiende? Claro. Entonces, si es que sobrevivió, sobrevivió solo matices nada más, ¿entiende? Y eso, ¿por qué sobrevivieron matices? Por la manera de cómo vivimos los andinos en los Andes, de cómo trabajamos la tierra, cómo caminamos, ciertas festividades que nos han quitado, pero se han transformado como a esto que la gente llama San Juanito, a esto que llaman Raimis o esas cosas, ¿entiende? Ujú. Son de un 100%, pues será, yo qué sé, el 1%, por mucho decir, ¿entiende? Entonces, nosotros no podemos hablar de una herencia cultural con raíz porque todo siempre se está transformando al no tener una base. Mientras que si nuestra memoria hubiese sido escrita, existieran jeroglíficos o cosas en las cuales podemos basar, pues tenemos los límites los cuales no dejan que transformemos demasiado nuestras memorias, ¿entiende?
Sí, tomando en cuenta desde eso, lo que nosotros escuchamos es música contemporánea siempre. Desde los primeros discos que son como Ñanda Mañachi, como un recuerdo referente de la música quichua, ya siempre han sido modernos. ¿Cómo puedo solventar eso? Por el hecho mismo de que usted está utilizando un campo armónico que viene del occidente, que define la música como occidental. Después de eso, las melodías están de alguna forma en las flautas, que son los instrumentos más propios de las comunidades, Las de alguna flautas de forma. caña. Sí, las flautas de caña tienen Ujú. un sonido, como se puede decir, hechos empíricamente al oído. Y de pronto viene un afinador, ¿ya? Una armonía que la ubica como do mayor o como la menor, ¿entiende? Entonces, ¿qué pasa? Quita totalmente, o sea, esa raíz o la transforma, ¿ya? Lo único que queda es la idiosincrasia de las comunidades, las maneras de cómo vivimos la vida, y eso mantiene rítmicas, el idioma mantiene también rítmicas. Nosotros no somos una cultura armónica, nosotros somos más melódicos y rítmicos. Entonces, yo, por ejemplo, cuando enseño a mis estudiantes, yo tengo estudiantes de diferentes países, les hago entender que la memoria está en la lengua, en el idioma, por ejemplo, un método, ¿no? Tantos, ¿por qué? Porque en la música clásica es uno de los conocimientos que más ha conservado su memoria musical. Entonces, Así es. aplico, al haber estudiado música clásica, pues aplico esa técnica dentro también de estos procesos de análisis con respecto a la música quichua. Entonces, en la música quichua, ¿dónde podemos encontrar las raíces? En el lenguaje, porque el lenguaje mantiene una rítmica. Por eso yo he dicho que cuando alguien me presenta, dice, mira esta musiquita ecuatoriana, dice, ¿te gusta? Es tu música, no es mi música. ¿Por qué? Porque los intervalos que utilizan dentro de la melodía van más tirados al habla castellano o al habla español, son intervalos más distantes, mientras que el quichua es más lineal, no tiene tanta resalta en intervalos, entonces yo puedo identificar si una melodía es de un pensamiento quichua o un pensamiento mestizo. Es un poco largo. Interesante. Y hay melodías, porque me diera la impresión por lo que le he escuchado, que no hay manera de escuchar música quichua real, porque todas, inclusive por sus instrumentos, ya están contaminadas, por usar la palabra, solo la uso yo, por la cultura occidental, y que no hubiera manera de escuchar algo que se sienta la raíz quichua, o si hay melodías que pueden, si alguien quiere escuchar una melodía que tenga una raíz quichua, existe la manera de hacerlo. Primeramente, hay que entender, los instrumentos como por ejemplo el bandolín, la guitarra, violín, todos los instrumentos tienen una medida que está hecha en base a una escala, ¿ya? Y la escala en sí es una medida, ¿no? Que de alguna forma define los espacios donde vamos a Ujú, utilizar el instrumento. Entonces tenemos de tonos y semitonos, ¿ya? Está hecho. Entonces, ¿qué sucede? Estos instrumentos son el límite como herramienta, ¿ya? ujú. Entonces, Claro. si Si no analizamos tengo esta. una herramienta que me lleve a otra parte, no puedo. Ya, entonces, analizando eso, lo que llego a entender es que el instrumento nativo, como las flautas, las ocarionas, los pingullos, los pífanos, esos son instrumentos que, así sea rock and rollero, siempre va a sonar como andino, por el límite que tiene el instrumento en su construcción. Al haber sido creado, pues ha sido creado dentro de un ámbito andino, quichua, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Estos instrumentos son el límite. Entonces, cuando usted coge una palla de 5 tonos, usted puede hacer cualquier cosa y siempre el límite hará que suene de alguna forma, coincidirá con una raíz musical que puede haber existido. Yo no digo a 100% porque no tenemos grabaciones, pero lo que sí entiendo es que si usted tiene 3 tubos, pues usted puede sacar una melodía más limitada. Y le aseguro que alguna vez alguien que interpretó ese instrumento de 3 tubos coincidirá seguramente en alguna interpretación que tiene que ver con la vivencia, ¿no? Con el lenguaje mismo de las comunidades. Pero si a usted, a ese mismo indígena, le pongo en la mano un instrumento con semitonos, con 12 semitonos, ¿ya? Y con escalas y que con posibilidades de acorde, pues obvio, se va a salir del contexto del pensamiento andino. Imagínense en la época cuando recién estaban descubriendo, yo qué sé, el hacha. De pronto alguien viene y le pone una motosierra, pues ya quebró totalmente, ¿no? La Ujú. existencia de ese camino, ¿no? Entonces, ese camino, o sea, de alguna forma se congeló en los instrumentos prehispánicos, ¿ya? Entonces, ahí se puede encontrar jugando, tomando en cuenta, como dije, la vivencia, las rítmicas que generan la vivencia, porque aunque no lo crea, toda la música, las melodías y todo eso tienen que ver con la vivencia del ser humano. Por eso no sé si han visto los cánticos de los hermanos afroamericanos.
Ellos su Sí. rítmica lo sacan de sus vivencias, cuando Ujú. trabajaban el metal, cuando tenían que caminar o La cortar tierra, lana y todo eso. todo. Entonces, todo eso genera una raíz rítmica que después se convierte en melodías. Siempre hay que tomar en cuenta, tengo la herramienta como instrumento, entonces tengo pero que sentir el tiempo, cómo es tolar, cómo es caminar, cómo es hablar quichua, cómo es lavar ropa, tratar de asociar la vivencia de aquellos tiempos, porque ahora también todos están con lavadoras, entonces no va a encontrar esos motivos rítmicos tal vez que podían haber existido antes, ¿no? Entonces uno se hace experimento de eso, de cómo sabrían trabajar, cómo sabrían caminar, caminar a pie, sentir el respiro de una caminada de Otavalo a Peguche, por ejemplo, ¿ya? Tiene una rítmica. Todos esos conocimientos, sumado a eso un instrumento, hace que tenga un resultado más conectado a la raíz musical. Pero es para el que quiere experimentar, porque esto no se encuentra en lo común y todo lo que se escucha en redes, que es un material muy influyente a la sociedad, pues no lo va a tomar en cuenta, va a pasar por desapercibido. Interesante, la verdad es que nunca había visto de esta manera la melodía y los ritmos, pero usted ha hecho una interesantísima comparación con el pueblo afro y cómo uno siente esos ritmos en la música de origen afro y cómo se entiende esta lógica de los pueblos andinos y de los ritmos que luego se van convirtiendo en melodías, pero son vivencias parte de su cultura y de su forma de vivir en contacto con la tierra y con el entorno, lo que proporcionan. Y también he comprendido muy bien, interesantísimo, respecto a cómo un instrumento es el límite que me permite crear una melodía y un instrumento con otros orígenes tiene otros límites que me obligan a crear melodías diferentes que ya no tienen esa lógica de mi cultura, de mi vivencia Entonces, y de mis raíces. Oiga, así es. usted debe ser un maravilloso maestro para quienes sean sus alumnos. Está hoy con nosotros, en Buenas Razones para Conversar, el maestro Francisco Maldonado, un maestro que forma jóvenes músicos y que sin duda conoce las raíces ancestrales de la música quichua. Y hoy nos da una clase extraordinaria, porque no solo nos ayuda a comprender, sino a sentir los orígenes de esta música de los pueblos quichua del norte del Ecuador. Él nos habla de otros ritmos como el sanjuanito o el fandango que son tan famosos, que en realidad son introducidos y no son realmente originarios quichuas, sino que tienen influencias o de la religión o españolas y que de alguna manera ya no son originales inclusive por el tipo de instrumentos que se usan. Hemos aprendido cómo este maestro con sus alumnos se encuentra con jóvenes que quieren apropiarse y quieren convivir lo poco que hay, quieren volver a sentir ese sentirse ecuatorianos, a los que invita él siempre a una convivencia, porque es a partir de esa convivencia que se comprende. Sigamos escuchando esta entrevista. Existen que alguien que escuche este podcast y diga, qué interesante esto que está diciendo el maestro. Yo no soy un músico, yo soy un profesor de escuela que dicto matemáticas o yo soy una madre de familia. Quisiera escuchar esa melodía. Me ha parecido muy interesante. ¿Hay cómo escucharla o dónde hacerlo? Directamente grabaciones, difícilmente, ¿ya? Lo que hay es ciertos rasgos melódicos, rítmicos, que de alguna forma han sobrevivido. Por ejemplo, yo recomendaría mucho escuchar los discos de Ñanda Mañachi, a ¿Cómo se pesar de llama? que tengan Ñanda. Ñanda Mañachi, sí. Yo creo que es uno de los representantes principales de lo que es la música de la zona norte y una estética. Hablemos un poquito sobre la estética, hay que entender eso, que la música, esto que conocemos o reconocemos como música del norte, como la música de los San Juanes, todas esas cosas, es una estética que se ha dado en diferentes situaciones por diferentes maneras y por diferentes personajes. Les voy a comentar, por ejemplo, una situación, no sé, en esta situación del San Juanito, por ejemplo, le voy a tomar como ejemplo. Primeramente es un término, no es nuestro. San Juan tiene que ver con el santo. Ya. Religioso. Sí, sí. Entonces, vamos, no identifica
ni siquiera la rítmica, no tiene que ver, no es un análisis que de alguna forma tenga características. Alguien dijo, tócate en fiestas de San Juan, había sonoridades indígenas, y alguien dijo, estaban tocando ahí en tiempo de San Juan, y después ya dijeron, mira, tócate un San Juanito, o sea, todo. Al igual que, por ejemplo, aquí hay un término que se llama el fandango. El término es un fandango de la época del siglo XV, ya se lo utilizaba en la música en España, pero no tiene que ver nada con la rítmica que se utiliza por acá por la zona norte, ¿no? Para Ujú. festejar matrimonios o para velorios infantiles, ¿entiende? No tiene que ver nada. Usted conoce la guitarra, ¿no es cierto? Sí, Ya, ¿y qué pasa? Acá la gente, los más antiguos, los más viejos, no dicen guitarra. Han incluido dentro del término del quichua, le identifican a la guitarra como viruela. Viruela dicen en quichua. Y yo le digo, ¿sabe? Le digo, abuelo, que esa palabra no es quichua, le digo. Porque dice viruela, siempre hemos dicho viruela. Dice, no, es vihuela, viene del sí, castellano del siglo eh, XIV, siglo así XV. es, Ya, del siglo ya. XIV. Entonces, imagínese, si esas cosas están introducidas en la lengua, aún más otras cosas ya que no tomamos en cuenta o pensamos que son nuestras. Yo lo que me di cuenta es que esta música que nosotros de alguna forma, si quisiéramos experimentarla o reconocerla, tenemos que regresar a estas memorias grabadas que son las más cercanas a otras épocas, ¿ya? Entonces, le comento una época en la cual el indígena no era tomado cuenta. Cualquier expresión sonora o expresión social que tenía el indígena, pues era callado automáticamente. Hay personas de buen corazón en ese transcurso en el cual de alguna forma aprecian por convivir con el indígena, por convivir en las comunidades, entonces llega al aprecio y llega al respeto, porque de alguna forma tienen más claro qué es un indígena, ¿no? Entonces, dentro de esos procesos es que hay mestizos que de alguna forma quieren enaltecer también tradiciones que han llegado a ser parte de ellos. Y vemos mestizos vestidos con sombreros de indígenas, hasta con pelucas, con ropa de indígenas, representando lo que es el indígena en las comunidades. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Porque converso de esto sin menospreciar ya cualquier situación, pero lo que sucede es esto. El indígena no moldea la música a su pensamiento. Lo que sucede es que hay una persona con más conocimiento y dice, mira, bonito está lo que está silbando, o bonito está, canta, canta, mira, mejor si le tocas así, mejor si le entonas así. Entonces, de alguna forma, se va moldeando la música y de momentos el indígena también se apropia de esa manera de ver las sonoridades y van creando, van transformando una música con rasgos no más aceptables para esa sociedad. Porque le digo, hay una música muy diferente a esta que conocemos, que es la música de flautas, la música de pífanos. Esa música no la va a encontrar ni pies ni cabeza con un sentido occidental. ¿Ya? Los mestizos, los hispanos o los que viven aquí, ellos tienen sentido occidental, entonces no logran reconocer dónde empieza y dónde finaliza. Mientras que a esta cosa que llamamos, o estos ritmos que llamamos sanjuanitos, es muy obvio que es introducción, que es tema, que es una sección dominante y regresa al tema. Entonces son estructuras ya que ya están impuestas, están dadas por alguien que tiene conocimiento de música occidental. De ¿Ya? acuerdo. Y de ahí dentro de eso entra esos colores, esos matices que lo da la cultura, ¿no? ¿Cuáles son estos instrumentos de viento que usted me habla, como la flauta de caña? ¿Qué otros? Yo creo que no hay que ser tan experto para entender que el instrumento más simple siempre va a ser el que más cercano a la raíz, ¿ya? Un tambor. Los primeros instrumentos en todas las culturas, ¿cuáles fueron? Los pífanos, tipos de flauta, de caña. Entonces, a veces inflan mucho las cosas por hablar, Ujú. ¿entiende? Entonces, ya, entonces imagínese lo más simple de su vida, pues ese tipo de instrumentos estará conectado a su raíz, ¿no? En todas las culturas. Todas las culturas han iniciado primero con instrumentos percusivos como tambores, después con pífanos y de ahí en adelante pues ha ido evolucionando según el conocimiento de cada etnia. Ah. Interesante. Y las personas que en realidad probablemente uno de los lugares con mayor cercanía al turismo en el Ecuador es Otavalo, Ujú. es la zona de Otavalo, la zona de San Pablo, que sigue siendo pues una misma zona. Hay lugares donde podemos llegar y apreciar una música realmente con identidad o con raíz. Yo creo que la identidad siempre está. Yo no digo que hemos perdido una identidad, yo digo que no hablamos o no reconocemos la existencia de una raíz musical que no está abierta o no está analizada. Está en el medio. No se ha
analizado esa parte de la música y a veces veo hasta no se habla con la verdad. Ya no se habla, Ujú. bueno, cuando alguien me dice su música tradicional, los San Juanitos, no podría decir, o sea, sí es tradicional porque se está aplicando dentro de las tradiciones, dentro de las festividades, ok, pero no puedo decir que esa es la música de raíz. Y otro, no se puede analizar eso como música o como arte, porque no tiene que ver, son necesidades muy diferentes por las que surgieron estas sonoridades. Entonces, cuando un musicólogo me pone comienza a analizar, digo, no, no va a encontrar Claro. acordes, no va a encontrar armonía. Lo que sí podemos analizar es qué hace que dos acordes que utilizan los Beatles de un momento a otro cuando entra en contexto andino, ¿qué lo hace andino? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué tomamos decisiones como tomamos decisiones en las composiciones? ¿Ya? Ujú. Eso tiene que ver vuelta con nuestra manera de hacer las cosas, de vivir las cosas. El medio, tenemos Ujú. montañas, tenemos árboles, tenemos el maíz, o sea, es una situación más orgánica, ¿ya? Muy Entonces, orgánica. Mucho la música, desde mi perspectiva, que no soy una profesional de la música, sino solo de las preguntas, la música evoca siempre emociones, sentimientos, a veces tristezas, tantas emociones, porque en realidad muy a menudo la creación musical surge a veces de la tristeza, a veces de la alegría y la celebración comunitaria, a veces del amor. También eso está contenido en esta creación musical del pueblo quichua. a ver, dentro de la música contemporánea se está tratando, pero hay una cosa que hay que tomar en cuenta dentro de estos procesos. Nosotros como culturas hemos sido invadidas por la parte económica y eso ha hecho que coste nuestra manera natural de evolución, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De un momento a otro, si es que nosotros teníamos una música quichua como los sanjuanitos, los fandangos, tal vez con una raíz un poco más cercana a la tradición, de un momento a otro, al entrar el mercado sonoro, al entrar también las necesidades económicas más exigentes, hace que todo se simplifique y no haya, como se puede decir, esa madurez como para hablar con profundidad. Entonces, como dije, el pensamiento raíz está primero en las palabras. No existe la música sin el primer pensamiento. Tiene que haber un pensamiento organizado. Nos han quitado totalmente el crecer de una forma natural como ecuatorianos. Esto que es la economía, esto que es la invasión del mercado de exigencias, ¿no? En todo tipo, en todas las secciones como artísticas, como alimenticias y todo, nos Ujú. han quitado ese proceso natural de evolucionar. Culturas que han tenido ese proceso ya para evolucionar, por ejemplo, el mercado de América, son culturas que saben lo que es el arte, han tenido sus épocas, ¿no? De evolución, de llegar a entender, ¿no? Por eso también son potencia máxima en arte, en muchas cosas. China lo mismo, una cultura que tiene miles de años de historias escritas en Ujú. pergaminos, entonces tienen, han crecido de a poco y entienden lo que son su cultura, pero a nosotros, de un momento a otro, en los Se ha 90 ¡pam! Nos truncado cae. y no ha podido Sí, madurar. sí, ya. Entonces hay que tomar en cuenta eso antes de criticar también estas situaciones que están sucediendo con el arte, ¿no? Que se le siente vacío, que no comunica nada, que no ha evolucionado, por más que hagan intentos. ¿Por qué? Porque nos han quitado ese proceso de madurar con el tiempo, ¿no? Como una planta. Y por eso regreso a esto, ¿no? De que Ujú. hay una memoria que podemos salvar, pero siendo sinceros, hablando con la verdad, no enmascarar la cultura por necesidad, porque Ujú. hay muchas entidades, a la mayoría de entidades representan lo que es la cultura, pero todo lo que miran es una pantomima, son cosas tan ridículas, con poco fundamento, hechas al apuro, mira que no conocen lo que hablan o hacen música quichua fusionada con una música con jazz y todo, pero sin entender que hay una raíz musical que no se la debe de topar para que no pierda su esencia. Están así las cosas como están ya. Ahora, la cosa es lamentar o tratar de hacer algo dentro de estos procesos. ¿Y qué se Hay está jóvenes, haciendo? yo he encontrado jóvenes muy sensibles. Hace poco me llamó un estudiante ecuatoriano que vive en Estados Unidos. Dice, mira, Francisco, hago jazz y todo, vivo como americano y todo eso, y de pronto, pero siento un vacío, dice. Siento un vacío el cual no sé con qué llenar. ¿Me podrías, por favor, ayudar tú? Tú que has vivido también así en dos mundos con la música. Y comenzamos a conversar, ¿no? Sobre su situación. Y dice, yo quisiera, dice, hablar en quichua esta canción que la hice, ¿no? Y ahí en ese análisis entendí que hay una necesidad, que los hombres
que nacen en estos tiempos, hombres y mujeres, pues son más sensibles a las situaciones, ya no nacen con las necesidades de nuestros padres. Por eso me puse a analizar su situación sentimental y me di cuenta que nacen niños con otros sentimientos, ¿ya? Entonces, él no se siente mestizo, él se siente ecuatoriano. Hay un ecuatoriano que nace, yo qué sé, después de la Primera República. Y yo miro videos de aquellos años y digo, puchigas, pero ahí son occidentales, son europeos nada más viviendo en un espacio andino. No son ecuatorianos todavía ellos. Pero en este tiempo ya siento que existe un ecuatoriano que quiere su encebollado, que quiere comer su cuisito, que quiere escuchar San Juanito, a pesar de que tenga ojos azules o sea blanco, pero se siente a gusto con esas cosas. Entonces yo creo que recién en este tiempo están surgiendo ecuatorianos verdaderos. Ellos se identifican con otras cosas que mis propios padres que son indígenas no reconocen, ¿ya? Son niños tan amplios en sentimientos. Ah, dice, chuta, me gusta chupar la caña, dice, y quiero fritadita, pero a la vez también por sus papás, por sus trabajos, como tienen, viven de otra manera muy distante a la Ujú. naturaleza, ¿entiende? Toda esa mixtura de sentimientos hace que la música también llegue a encontrar una propia identidad. Y esa identidad es la que se está dando en este tiempo. Yo lo que más bien invito y trato siempre, a pesar de que están muy cerrados ya, los artistas ecuatorianos son muy individualistas, me doy cuenta que no quieren compartir y tampoco quieren aceptar algo, porque no quieren sentirse menos ni tampoco perder una oportunidad. Mientras que en otros países no es así. Nosotros, por ejemplo, cuando estoy en Japón o cuando estoy en otro país, pues ellos están curiosos. Hace poco estuve en Chile nada más. Yo tocaba algo y todos estaban curiosos. ¿Y cómo lo haces? ¿Y qué sientes? O sea, tratan de entenderte. Y de ahí ellos quieren, dicen, mira, yo tengo esto. Escúchale, por favor, ¿qué piensas? ¿Entiendes? Hay una convivencia. Aquí no hay. Aquí cada uno se cierra por su lado y cada uno quiere hacer. Entonces, tendría que analizar un poco más a profundidad lo que sucede dentro de la sociedad, pero todo eso también pinta una manera de cómo generamos el arte, ¿ya? Nos identifica la situación. Me doy cuenta que el arte que generamos es muy vacío. Yo siento que esa música no habla con la verdad. Yo cuando escucho, por más simple que sea la melodía, siento que habla con palabras verdaderas, porque como dije, antes de ser sonido es primero un pensamiento y ese pensamiento son palabras. Con palabras. Entonces yo entiendo cuando alguien es sincero a eso. Entiendo también que hay personas con poco conocimiento y quieren hacer algo y no hay, justamente ahí, justamente la Casa de la Cultura, el Ministerio de Cultura, SAIS y todos esos deberían de ser un poco más coherentes, a darse cuenta dónde estamos viviendo, cómo es Ecuador, y no solo cerrarse a eso de que yo soy una entidad y tú me pagas, yo te doy, o sea, es todo tan mecánico, sin poca profundidad, sin paciencia para entender cómo es nuestro Ecuador, ¿ya? Si de verdad brindan, yo siempre he dicho, una manera de brindar apoyo no sería solo a mi pana o mi amigo, sino, ok, miro que tienes una buena intención, una buena idea, tenés el tiempo para analizar, decir, pero necesitas un poco de ayuda. Te vamos a enviar, yo que sé, un experto que ayuda a mejorar tu idea. Entonces, el arte sería más variado, ¿entiende? Porque somos muy diversos en pensamientos, pero no. Si usted va en YouTube, todo lo que publican está costado con la misma tijera, porque no se han dado tiempo a reconocer tal vez algo que pueda surgir de cada uno de esos emprendedores o artistas ya que emprenden con pensamientos nuevos. Entonces, cuando todo está hecho con parámetros fijos, pues tenemos este resultado, ¿no? Que nos ofrece YouTube o el mercado musical. Ya espero no haberme ido del No, tema. muchísimas gracias, pero le voy a contar con qué me quedo. Lo Ya, primero que me quedo es con entender el origen cultural de las melodías a partir de las vivencias y de los pueblos. Primero es la vivencia, después es la palabra y después ujú. viene la melodía. Y Así en es. realidad también me quedo con su invitación a esa convivencia, a esa paciencia para entender cómo es el Ecuador, que me ha parecido una posición hermosa para los que escuchan este podcast. Maestro, muchísimas gracias por esta interesante entrevista en la que he aprendido muchísimo y espero pronto volver a invitarlo. Muchísimas gracias. Gracias por ser como son, porque este tipo de conversaciones hace que salgamos de ese estereotipo, ¿no? Que tratemos de meditar un poco, nos da un respiro ya a esta realidad que vivimos. Entonces, más bien, muchas gracias y hasta una próxima. Espero podamos compartir nuevamente un poco de palabras.
Hoy estuvo en Buenas Razones para Conversar el maestro Francisco Maldonado, a quien agradecemos por esta entrevista que nos ha tomado de la mano para comprender la música quichua del norte del Ecuador, de ese pueblo andino. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Los invito a buscarnos en nuestra página web en www.ipank.org y también en nuestras redes sociales, @Cabipunk. Nos vemos en una siguiente entrega. Hasta pronto.